Se acerca rápidamente el fin de año, la celebración también, y el llamado que hacemos, y lo vamos a hacer todo el día también acá en Radio Infinita, es a que celebremos, a que lo pasemos bien, a que lo hagamos con moderación. No queremos que esta fiesta se transforme en una tragedia para nadie en todo Chile, así que las personas que tienen que manejar, las personas que van a estar carreteando en la noche, las personas que tienen que viajar, por favor, moderación, y si tienen que mover auto, bueno, lamentablemente no va a poder manejar, pero ojo con eso, porque mucha gente se le olvida de eso, anda con las llaves a pesar de que está con alto contenido de alcohol en la sangre. Así que pasémoslo bien y evitemos, ¿no?, que esta fiesta se transforme en una tragedia para otros y para nosotros mismos. Dicho todo eso, es momento de hacer cuentas, pues. Es momento de decir cómo lo hice, cómo estuve este año. Y a veces hay personas que son muy autocríticas, muy autoexigentes también y se autolapidan, ¿no? Se autoflagelan. Bueno, vamos a conversar respecto de esto. ¿Cómo recibimos el fin del año y cómo tenemos que de repente darle la bienvenida al otro, al que viene, al nuevito, al 2026? Y para eso estamos con un especialista. Él entiende o estudia la manifestación de nuestro cerebro, la mente humana. Jaime Silva, psicólogo y director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Don Jaime, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Daniel, muchas gracias por tu invitación y feliz de estar aquí en esta conversación a puertas ¿no es cierto?, de 2026. Así es, un gusto tenerlo también conectado con nosotros. Sabemos que no es fácil, menos el último día del año, no está en preparativo, hay gente que viaja, así que gracias por conectarse, querido Jaime. Yo decía que es muy extraño las cosas que pasan, los fenómenos que pasan a nivel mental respecto de la fiesta y sobre todo el fin de año, porque muchas veces decimos, estamos molidos, estamos cansados, entonces estamos un poco agobiados también, y uno dice, chuta, necesito empezar de nuevo. Y algo pasa que hay un switch mental y que mañana es como si empezáramos de nuevo y hay gente que dice, no, ahora sí, ¿no? Entonces incluso como que se le va un poco el cansancio. ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno, Jaime, primero? Bueno, es interesante lo que tú planteas porque esto del Año Nuevo, la Navidad, son como ritos sociales que de alguna manera justamente nos dan esta sensación de que el tiempo es circular, ¿no? Como que pareciera que hay cosas o lugares donde volvemos a estar, ¿verdad? Y volvemos entonces a sentirnos que podemos de alguna manera, ¿verdad?, mirar nuestra vida y decir, bueno, pasó un año más y viene algo nuevo ahora en adelante. ¿Te fijas? Entonces, son etapas del tiempo, del año, donde justamente podemos, y en general la fiesta, ¿verdad?, podemos tener esta sensación del tiempo como algo circular, donde nosotros vamos de alguna manera pudiendo recordar lo que sucedió y también pensar en lo que viene adelante. Eso es como un marco, yo diría, general que obviamente es importante y que de alguna forma pone un contexto quizás para la conversación, ¿no es cierto?, que tú quieres tener. De todas maneras, vamos encauzándolo. Me gusta esto porque esto puede llevar por distintos caminos, es como un río que se va abriendo en diferentes ramas. Dicho eso, cuando usted dice, querido Jaime, que esta especie de circularidad del tiempo es bien interesante porque, claro, mentalmente también algunos dicen, ya, no lo logré, pero va a empezar todo de nuevo. O sea, tengo la oportunidad de hacerlo de nuevo. Entonces muchos dicen, ya, ahora me pongo meta, este año voy a lograr esto, este año voy a hacer esto otro. Entonces nos da la sensación de que se pueden venir cosas interesantes y se vienen cositas. Mentalmente es muy importante la expectativa. Sí, es muy importante, pero fíjate que desde el punto de vista psicológico es más importante otra cosa. A ver. Es más importante ser capaz de mirar el año que pasó. Fíjate en esto. Si tú me dijeras, mira, ¿quiénes son las personas que de alguna manera mejor enfrentan luego y mejor planifican incluso lo que viene? Son aquellas que pueden extraer un significado, tener un concepto, tener una conclusión de lo que ocurrió el año que ya pasó. ¿Me entiendes? Y esto, fíjate, es muy importante diferenciar de decir qué es lo que hice en el año, ¿ya? Porque tú podrías decir, mira, este año, qué sé yo, pude viajar. Claro. Una lista. Pero en realidad, claro, tú haces una lista de cosas que hiciste o que pasaron, ¿verdad? Pero en realidad a lo que yo me refiero es que las personas que logran extraer aspectos más positivos de las cosas que van sucediendo son aquellas que logran tener un significado de lo que pasó. Entonces yo te digo, en vez de decirte, mira, este año pude viajar, yo te digo, mira, este es el año que en realidad aprendí a que tengo que hacer cosas por mí mismo y no estar siempre pensando y resolviendo los problemas de los demás. Entonces ahí la persona sacó una conclusión que le permite tener un significado nuevo. Entonces, más allá de que el año haya sido bueno, haya sido malo, nos pasaron cosas terribles,
tuvimos una pérdida, nos fue mal en el trabajo, nos peleamos con una amiga, etcétera. Más allá de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas yo puedo extraer como conclusiones de lo que me pasó? Porque esa conclusión, ¿verdad? Ese punto de vista más general, más abstracto, me va a permitir enfrentar lo que viene de mejor manera y tener más herramientas, incluso mentales, para poder solucionar aquellas cosas que no hice bien o las que dejé de hacer. ¿Te fijas? Entonces, más que una lista de los que tengo que hacer o de las cosas que hice, en psicología nos hemos dado cuenta que lo importante es esta capacidad de extraer significado. Y lamentablemente, quizás esto tú lo intuyes, ¿verdad? Lamentablemente vivimos una sociedad que va justamente al revés. Va mucho en amplificar lo que hice, mucho en amplificar el plan que tengo que tener. Se vienen cositas, ¿verdad? Como que la vida se jugara en las acciones y en realidad, como estoy diciendo en esta conversación, la vida en realidad se juega en el relato, la narrativa, la historia que tú te cuentas a ti mismo y que esa es la que te permite de alguna manera desarrollarte, crecer y sacar las mejores conclusiones de las cosas que te han pasado. Lo que me dice me hace mucho sentido, Jaime, pero es un problema y al mismo tiempo es un lindo desafío. Porque esto es una doble vuelta de tuerca. O sea, una cosa uno puede decir, claro, viajé, hice esto, me compré el auto, no sé, metí a los niños al colegio. Perfecto. La lista de supermercado, check, lo hice. Lo que tú estás diciendo de extraer significado respecto de eso, que te hagan sentido y que te permitan crecer, implica algo, implica pensar, implica reflexionar. Y estamos viviendo en tiempos muy rápidos, donde nosotros tenemos que solamente en la superficie hacer las cosas y empezar a pensar inmediatamente, ¿qué me falta? Ni siquiera alcanzo a pensar, ni a disfrutar, ni a sacar conclusiones respecto de lo que logré, y ya estoy pensando en lo que no tengo. Nos detenemos muy poco a reflexionar, ¿verdad? En este mundo capturado por las redes sociales, el scroll mind, esto de estar permanente, ¿no es cierto?, moviendo imagen en un scroll infinito, nos hace ser personas hoy día que conectamos poco con la reflexión, poco con momentos, ¿verdad?, introspectivos, ¿ya? Y esto es muy importante porque son esos momentos los que de alguna manera te hacen, ojo aquí, una persona que puede trascender lo inmediato, trascender lo impulsivo, trascender aquellas cosas que de alguna manera nos empuja el entorno y a mirar esto desde lejos y decir, mira, yo quiero ir para otro lado, yo quiero hacer estas otras cosas, yo quiero conectar con estas otras cosas que no las estoy haciendo. Y la única forma de llegar a ese tipo de conclusiones es poder mirar de manera, como tú muy bien dices, más detenida, más, de alguna manera también, con un sentido más de tranquilidad y de meditación sobre la propia vida, aquellas cosas que han ido sucediendo. Y entonces, la gente que es capaz de mirar su vida de esta forma más abstracta o más general, ¿verdad?, y más reposada, y que se da el tiempo para eso, porque yo creo que tú identificas, creo, un factor esencial, que es que no nos estamos dando ese tiempo. No. Y si yo me doy ese tiempo, realmente, al final, y esto es lo importante, creo yo, al final yo puedo tomar decisiones mucho menos impulsivas y mucho más, ojo aquí, estratégicas para mi vida, ¿ya? Y no se trata, en el fondo, de que estas estrategias me van a llevar a mí a... Porque siempre estamos también pendientes del éxito, de qué sé yo, del retorno económico, las cosas que hacemos. Pero en realidad nos olvidamos que sentirse bien y sentirse bien con uno mismo y con los demás pasa por cosas que muchas veces están mucho más ancladas en cosas simples de la vida que en aquellas cosas que nos hacen falta desde el punto de vista material o económico. Claro, esas cosas que se dice, esto no tiene precio, ¿te acuerdas? Dicho eso, Jaime, ¿cuál es bueno, no hay una bala de plata, no hay una fórmula mágica para todo el mundo para llevar adelante esto, pero tú como psicólogo, ¿cuál es la recomendación que le podrías hacer a las personas? Quizás, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto con ese ser tuyo interior? Buscar significados también respecto de lo que he hecho durante el año, por ejemplo, las cosas importantes, qué es lo que aprendí, qué significa eso para mi vida, cómo proyecto eso para el próximo año. Quizás escribiendo, quizás hablando con un amigo, quizás yendo a terapia. Es que a mí no me gusta mandar a todo el mundo a terapia, creo que también, también es un tema, ¿cachai? Pero sí puede haber cosas interesantes que permitan a lo mejor caminar solo, pensar, escribir, hablar con un muy buen amigo, con la familia. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera o las mejores maneras para lograr entender esto? Porque a veces armar este puzzle solo es complicado.
Sí, mira, tú eres un psicólogo nato, ¿verdad? Tienes como buenas Ojalá. observaciones. Y fíjate que hay dos cosas que tú dices que son muy importantes, ¿ya? Voy a partir quizás con lo más inmediato para el día de hoy. A ver. Yo recomiendo fuertemente ¿Mm? poner esta conversación en este momento donde la mayor parte de la gente, ¿verdad?, va a estar en contacto con otros, va a tener, qué sé yo, una reunión, una cena, y va a celebrar, en definitiva, ¿no es cierto?, el cambio de año. Y entonces vamos a tener un momento para conversar. Y en ese momento para conversar es bueno preguntar y conversar sobre esto, ¿verdad? Preguntarle a los demás porque necesariamente eso te va a hacer a ti hablar también y reflexionar respecto de qué significó el año que pasó para ti. Para mí es la pregunta. ¿Qué significó? ¿Qué conclusiones tú sacas? ¿Ya? Y justamente esta diferencia de no me digas lo que hiciste, dime lo que para ti esto ha significado. Y eso genera, yo lo he hecho muchas veces en casa, genera una dificultad, genera un momento, yo te diría, especial. Y yo creo que en lo inmediato, como decía al principio, este es un buen momento para hacerlo de esta forma, ¿ya? Ahora, en otro momento, tal como tú dices, por ejemplo, y esto lo hemos perdido lamentablemente. ¿Qué cosa? Justamente una de las cosas que más favorece la generación de significado e introspección es escribir. ¿Ya? Antes teníamos esto del diario de vida. Sí. Y era mucho más culturalmente más, estaba más expandido. Hoy día eso se ha ido perdiendo y llegan nuevos movimientos que parecieran que son cosas distintas, pero son lo mismo, que se llama el journaling, por ejemplo, que es un poco lo mismo. Pero realmente escribir sobre uno mismo, escribir reflexiones, es un motor muy potente del desarrollo personal y psicológico. Eso es algo que uno debiera tenerlo como como parte de la higiene del estrés y la higiene de la salud mental, ¿ya? Es decir, reflexionar a partir de la escritura es un gran motor. Si eso no es algo que te resulta fácil o no es algo que te resulta atractivo, bueno, yo creo que también darse espacio para, y aquí tú dijiste otra cosa, mira, y hay estudios que muestran esto que voy a decir, salir a caminar, incluso salir a pasear una mascota, un perro si tienes, ¿verdad? Es un fuerte motor también de la reflexión. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy en día estamos capturados por este tema de, qué sé yo, de ponernos audífonos y escuchar un podcast y como de centrarnos en nosotros mismos, pero salir a caminar sin audífonos, ¿no? Es un buen momento para hacer este tipo de reflexión, ¿ya? Y hacernos las preguntas, ¿verdad? ¿Qué significó el año que pasó para mí? ¿Qué cosas me gustaría, de alguna manera, extraer de esas conclusiones y mantener en la vida y darle una continuidad? No desapegarme de eso que logré o que aprendí, o de qué cosas en el fondo que yo he podido, ¿no es cierto?, de alguna manera lograr, hago una conclusión de mí mismo y cómo esa conclusión de mí mismo se proyecta al futuro. Entonces ahora yo hago un plan del futuro en base también a lo que yo soy, ¿entiendes? Y eso es muy importante. Muchas veces nos enfrascamos en planes para, de alguna manera, congraciar a otros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para otros? Y en realidad lo más importante es qué tengo que hacer para mí mismo, ¿verdad? Y ese para mí mismo y la gente que yo quiero, de alguna forma. O hay distintos momentos en la vida. Quizás si yo he estado muy centrado en mí mismo, quizás es el momento de centrarme más en aquellas personas que me acompañan, que me quieren, que a veces dejo de lado. Bueno, cada uno tiene su propia historia. Por eso yo no le puedo dar una recomendación de qué hacer el próximo año a nadie realmente, sino que cada uno tiene que sacar esa motivación y ese objetivo, como te decía, en base a tu propia historia. Oye, qué interesante esta conversación. No existen recetas universales. Son diferentes opciones, diferentes alternativas o recomendaciones que ahí tocaste un tema sensible, siento yo, y que a veces tampoco nos detenemos a pensarlo, que son las expectativas. Uno muchas veces, y es verdad, cae en eso, en el juego de las expectativas de los demás. Entonces uno a veces se estresa tratando de hacer coincidir lo que tú construyes con lo que otros esperan de ti. Y es complicado, porque eso a veces te puede generar un cuadro de ansiedad permanente, en fin, con la familia, con uno mismo, ojo. ¿Qué es lo que otros esperan de mí? Entonces, como la autoexpectativa. Ahora, dicho eso, mi recomendación, como un simple periodista, a mí me sirve, ¿cómo lo hago yo? Corriendo. Cuando yo corro, apago la música y te prometo, 1 hora corriendo y pienso muchísimo. Excelente ejemplo, pero sin música, ¿no es cierto? Sin música.
Sin música. O sea, a veces apago los audífonos, los ando trayendo para hacerme el tonto, como que estoy escuchando algo, pero los apago y me sirve muchas veces para pensar muchas cosas. Eso por un lado. Pero Excelente. también estaba pensando algo, Jaime, que hay ciertos ruidos ambientes que atentan contra la posibilidad básica y fundamental de pensar. Tú mencionaste uno, que nos está inundando. Que son las redes sociales, que es esta mentalidad del scrolling, ¿no? De poner poca atención cada pocos segundos a cosas superficiales. Exacto. Que nos entran y nos salen por un oído, digamos. Y la otra es que tenemos un problema grande con la soledad, fíjate. Hay mucha gente sola y algunos dirán, bueno, pero si están solos piensan más. Y no, porque muchas veces mezclan ambas cosas. Están solos y están metidos en internet. Y lo que está pasando ahora, y es preocupante, yo creo que es un fenómeno de estudio en todo el mundo, y a lo mejor para ustedes también, es el uso de los famosos chatbots de inteligencia artificial para ser un amigo o un terapeuta. Jaime, está pasando mucho en todas partes del mundo. Esto se está estudiando de personas que están conversando con una inteligencia artificial tipo ChatGPT para contarle sus cosas, sus reflexiones y recibir consejos. Y eso es peligrosísimo. Mira, y me sumo completamente a lo que dice y agrego una cosa. Los chatbots y la inteligencia artificial están generando un problema que tiene que ver con que yo delego mi esfuerzo por pensar y reflexionar. ¿Ya? Sí. Entonces, justamente lo que estamos conversando ahora, porque yo podría, no sé, ir al chatbot y preguntarle, bueno, ¿cuál es la conclusión de mi año? ¿Me entiendes? De alguna forma, esa delegación de la racionalidad, del pensamiento abstracto, de la reflexión, de la introspección, es un problema que justamente incluso los chatbots dedicados a terapia y psicoterapia no logran resolver. Entonces, efectivamente, esas son medidas que pueden ser complementarias, pero nada sustituye una relación con otro ser humano, ¿ya? Y aquí yo creo que, de nuevo, volviendo al consejo como para hoy, crear esos momentos de compartir con otros. Las personas que están, por ejemplo, por diversas razones, solas o no pueden compartir con alguien más cercano, fíjate que es interesante que si uno se involucra en cualquier actividad social, ¿verdad? Independiente de que no estés con tu ser querido o estés en la conversación más profunda, la verdad es que uno puede extraer mucho sentido positivo en las relaciones sociales. Entonces, hacerte parte de la celebración, ¿no? Puede ser también una forma de sentirse parte en la vida conjunta con otros, ¿verdad? Hemos perdido un poco la vida de barrio, por ejemplo, y eso es algo que ha ido mermando el sentido de pertenencia, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces uno extrae significado y pertenencia simplemente porque tienes una persona que atiende en la esquina, ¿verdad? Una panadería, y tú día a día le preguntas cómo está, oye, ¿viste lo que pasó con las elecciones? ¿Viste lo que pasó con el partido de fútbol? Oye, ¿supiste que la señora de la otra cuadra no sé qué? Esas cosas que son muy sencillas nos van dando un sentido de pertenencia y de ser parte. Entonces, aunque no estemos en un momento donde vamos a estar compartiendo con muchas personas o por alguna razón estamos solos, hacerse parte de la vida cotidiana social también es una forma de conectar con otras y no tiene por qué ser algo súper complejo ni esta conversación filosófica. Eso también puede ser algo bonito, pero no es lo único que nos hace bien como seres humanos. A los seres humanos nos hace bien estar con otros seres humanos en distintas formas. Por tanto, yo recomendaría eso. Si no estoy con mis seres queridos, tratar de hacerme parte de la celebración de alguna forma, ¿no? Y esto va más allá de conectarnos, porque mucho más rico es hablar de vincularnos también. Somos seres gregarios y muchas veces el máximo potencial se muestra, se manifiesta cuando nos conectamos, cuando nos vinculamos con otras mentes también, con otras formas de pensar. Y en eso este fin de año puede ser interesante, ¿eh? Así que ya sabes, si tiene algún amigo, alguna amiga, familiar que de repente se queda solito, invitémoslo, participemos con otros, invitemos a lo mejor a ese vecino que lo vemos todos los días, que a lo mejor no conocemos su historia y que a lo mejor va a estar solo el día de hoy, a lo mejor le vamos a dar un significado distinto a este día también y le podemos dar una forma de partida también para el próximo año. ¿Por qué todo esto es importante, lo que hablamos con el profesor Jaime Silva? Esto es relevante porque la vida es finita. Entonces tenemos que ir avanzando y tenemos que tener un sentido de progresión y entender lo que estamos haciendo, por qué estamos acá también y cómo podemos ser más felices al final, si lo que todos estamos buscando, porque esto no es el Día de la Marmota. Me encantaría que fuera como la película El Día de la Marmota, ¿se acuerdan? Que partía 1000 veces y aprendía. Bueno, no es así la vida, ¿no? Tiene una cierta circularidad, pero tenemos que avanzar. Jaime Silva, psicólogo y director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo.
Gracias por esta honesta conversación con miradas al 2026. Bueno, esta conversación, Daniel, te agradezco a ti tus reflexiones y tu profundo punto de vista. Así que encantado de haber estado aquí contigo también aprendiendo de ti. Lo esperamos en el futuro, para que hablemos de Eso IA. es. Hablemos. Chao, chao. Ahí estaremos. Un abrazo. Celebre. Ahí estaba el doctor, una entretenida conversación, me gustó mucho.